Jueves 14 de agosto, amigas, amigos, muy buenas noches y bienvenidos a compartir otra entrega de Ver para Creer en la pantalla de Canal 5, también como siempre a través de las distintas redes sociales, también por Vera TV y todas las plataformas que nos reproducen. A todos muchas gracias como siempre por la compañía y la preferencia. Otra semana en este mes de los 8 años que llevamos de este ciclo aquí al frente en la conducción justamente de este programa que jueves a jueves tratamos de acercar la voz de los actores políticos y sociales con los temas más importantes y candentes que están ocurriendo. A propósito de eso, hoy vamos a comenzar el programa de forma distinta. Primero quiero aprovechar estos primeros minutos para saludar a todo el equipo de Invencible que me viste jueves a jueves, recordando que estamos en días de descuentos del IVA. Hasta el próximo sábado inclusive tenés además la posibilidad de acceder a productos de feria con descuentos ya incluidos en el precio a un muy buen valor, muy competitivos para todos los tamaños, edades y sexos. Así que darse una vueltita tanto por el local de Calle Uruguay como también el de Washington Beltrán y aprovechar la feria también, aprovechar justamente porque se nos acerca el Día de la Niñez este próximo domingo y por qué no vestir muy bien a los más chiquitos. Allí en Invencible lo vas a poder hacer. Decíamos que vamos a comenzar el programa de forma distinta porque hoy ocurrieron muchas cosas a lo largo de la jornada. Primero, con cuestiones netamente sindicales y algo que venimos cubriendo aquí desde un principio, que incluso tuvimos al presidente de ADEOMS, Juan Carlos Gómez, el pasado jueves en nuestro programa, pero también tenemos que hablar de los hechos que ocurrieron en las últimas horas. Gómez decía el pasado jueves aquí en este programa que estaban analizando una situación de preconflicto y que iban a convocar a una asamblea por lo que había ocurrido hasta la semana pasada. Lo cierto es que posterior a eso ocurrieron o pasaron más cosas. El pasado lunes se cumplió una instancia en la capital del país donde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social actuó como mediador en una especie de mesa de diálogo donde estuvieron presentes representantes del gremio ADEOMS y también, en este caso, el doctor Gabriel Rodríguez, que es el asesor jurídico de la Intendencia de Salto, del gobierno de Salto. En esta etapa se presentó el gobierno. Recordemos que hubo una instancia primaria en Montevideo la semana anterior, donde la Intendencia no se había presentado porque entendía que la instancia de diálogo se estaba llevando adelante aquí en nivel departamental, pero habían diferencias de opiniones con el gremio. Por este motivo se presentaron efectivamente el lunes y allí el gremio planteó dos cosas, porque en un principio la reunión de la semana pasada solamente estaba centralizada en la estabilidad laboral de los 292 funcionarios que ingresaron en el pasado periodo, en el último periodo de Andrés Lima, al frente de la Intendencia de Salto, y que habían adquirido, y a entender del gremio, la estabilidad laboral tras un convenio colectivo refrendado ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Bueno, a través de los medios de comunicación, a través de algunas declaraciones incluso de autoridades del actual gobierno, daban a entender de que muchos de esos 292 podrían llegar a ser cesados en las próximas horas, una situación que preocupaba al gremio y que busca defender esos puestos de trabajo. Pero se sumó a último momento lo que ocurrió justamente el jueves, que fue la resolución firmada por el intendente Albizu, que limita la cantidad de licencias sindicales al año para la dirigencia a 400 jornales, algo que también estuvo sobre la mesa el pasado lunes. En las últimas horas, ayer, para ser más exactos, casi al final de la jornada, desde el área de jurídica de la Intendencia, le comunicaron oficialmente al gremio de ADEOMS que no iban a hacer lugar a los pedidos tramitados en la negociación tripartita que se dio a principios de esta semana en el Ministerio de Trabajo. Esto generó varias especulaciones y ya en la madrugada se sabía que alguna medida se iba a tomar, que efectivamente ocurrió en la mañana de hoy, temprano, en el Gramont, que es el sector donde están la mayoría de los funcionarios de obras. Allí hubo una paralización de actividades esta mañana con una asamblea. ADEOMS anoche ya se había declarado en asamblea permanente por la situación que entienden que está viviendo y solicitaron la presencia de autoridades del Ejecutivo Departamental allí, porque en ese momento no había ninguna. El motivo de la paralización, según nos comentaban algunos dirigentes del gremio, fue justamente a raíz de lo que ocurrió en Montevideo y esa comunicación que recibieron, pero en este sector específicamente, porque allí hay 80 funcionarios de los poco más de 250, que son funcionarios que ingresaron en la
en el anterior periodo. O sea, están dentro de ese convenio de los 292 que adquirieron la estabilidad laboral casi al final del periodo de Andrés Lima, cuando ya estaba Ingrid Urroz como intendenta de Salto. Y entienden que si efectivamente se anuncia en las próximas horas de parte del gobierno departamental que serán cesadas estas personas, estos funcionarios, queda desarticulado por completo el sector obras y no puede salir a trabajar y a cumplir con los proyectos que ya están en ejecución y aquellos que están por comenzar. Lo cierto es que Alejandro Seco, director de Recursos Humanos, de Gestión Humana del actual gobierno, finalmente se puso en contacto con las autoridades del gremio, mantuvieron una reunión hoy mismo a la mañana, allí en las oficinas de Juan Carlos Gómez, y en esa reunión se les comunicó a los dirigentes de ADEOMS que mañana viernes a primera hora van a tener la información sobre la decisión tomada. ¿Cuál es la decisión? Lo cierto es que se conformó el jueves pasado una comisión especial integrada por varios sectores de la Intendencia que tiene como único objetivo evaluar el desempeño de estos funcionarios, de estos 292, uno a uno, para conocer cuáles son las funciones que están realizando, cuáles son las funciones que efectivamente realizaron durante el tiempo que estuvieron dentro de la Intendencia y tomar una determinación en base a esto. Lo que nos decían hoy temprano dirigentes de ADEOMS era que ya saben que van a haber ceses y que esos ceses probablemente comiencen a comunicarse mañana viernes mismo. Después está la decisión que pueda tomar el gremio a partir de esa información y a partir de lo que decrete el propio intendente de Salto, doctor Carlos Albizu, pero es una situación bastante tensa y por lo que ha comunicado el gremio de ADEOMS, bueno, no se descarta alguna medida de lucha sindical que pueda comenzar ya mañana mismo o el próximo lunes en su defecto, teniendo en cuenta los tiempos que llevan las comunicaciones y el diálogo que entienden que no existe entre el gobierno departamental y el propio gremio. Así las cosas a nivel gremial, a nivel de un conflicto que todavía no está declarado como tal, pero tiene prácticamente todos los condimentos necesarios para que la situación pueda pasar a mayores, esperemos que no. Vamos a cambiar ahora de tema y vamos a contarles que hace un ratito nada más, en la tarde de hoy, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, visitó nuestra ciudad, ella es salteña por cierto, pero estuvo en nuestra ciudad en calidad de ministra y mantuvo una reunión no solamente con el intendente Albizu, con varias autoridades del Ejecutivo Departamental, sino que también estuvieron presentes 3 de los 4 diputados que tenemos aquí en Salto, Horacio de Brum, Pablo Constella y Álvaro Lima, que estuvieron en esa reunión. Previo a ingresar a esa instancia de diálogo con las autoridades departamentales y con los legisladores nacionales, la ministra fue consultada al respecto de algo que generó bastante debate y polémica en los últimos días. Estamos hablando del famoso prohibido girar a la izquierda en avenida, en realidad en el bypass de la ruta número 3, para ingresar hacia la avenida Carlos Reiles. Esto ha generado una cantidad de problemas, sobre todo para las empresas de transporte, tanto de carga como de pasajeros, que ahora se ven obligados a ir hasta la rotonda de la ruta 3 con la 31 y regresar por Reiles, y otros, bueno, toman la alternativa de ir hasta la rotonda e ingresar a la ciudad por la avenida Manuel Oribe. Consultada sobre esta decisión, la ministra no solo la defendió, sino que dijo que hay que buscar alternativas, pero que ese giro a la izquierda está prohibido. Es verdad, lo cierto es que ese giro a la izquierda nunca estuvo autorizado. Se empezó obviamente hace bastante tiempo a hacer. Estaba incorporado prácticamente en la ciudad. Pero no autorizado, ni estaba previsto que eso así fuera durante mucho tiempo, de hecho se respetó. Lo cierto es que es un giro muy complejo, que ha habido ahí siniestros de tránsito. Dentro de los índices de peligrosidad está en el puesto número 1 de corredores internacionales, así que imagínense. Por lo cual, a mediados del año pasado ya hubo un primer planteo de la regional de vialidad, se reiteró sobre fines de año y en febrero se informó también a las autoridades entrantes, ¿verdad? Se entendió que era el momento de la transición. En la medida en que no se llegó, digamos, a otro tipo de intercambio, debió tomarse la decisión, porque si ahí pasa algo grave, estoy hablando de una pérdida irreparable, el problema es enorme, ¿no es cierto? Porque no hay vuelta atrás. Por lo tanto, se tomó esa decisión. No obstante eso, entendemos que hay que buscar una alternativa. Vialidad viene trabajando en esto y eso vamos a intentar hacer, tener una mesa de intercambio con el gobierno departamental. Porque obviamente, mientras se resuelva cuál es la mejor alternativa,
para responder a los usos que tiene ese ingreso, hay que afectar otras calles y ahí hay que conversar con la Intendencia. Uno de los detalles de lo que dijo la ministra es que en el índice de peligrosidad de corredores internacionales ese cruce está en el número 1, lo cual no es un detalle menor y hay que tener en cuenta. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas había manejado incluso en alguna reunión con la sectorial, con este distrito, de que iba a implementar la colocación de diamantes de hormigón para evitar justamente que los vehículos pudieran doblar, porque lo están haciendo, sobre todo los particulares. No así las empresas de transporte, que bueno, están sometidas a otro rigor y a otro tipo de fiscalización, pero la situación en la zona está bastante compleja. Lo cierto es que parece haber bastante firme la posición de la propia ministra y del ministerio para mantener esa prohibición, y lo que se van a buscar son alternativas, teniendo en cuenta que por la avenida Gobernador de Viana, desde el año 2020, está prohibido que tanto los vehículos de transporte de carga como vehículos de transporte de pasajeros con pasaje encima circulen por esa zona. El objetivo era justamente recuperar esa importante arteria de tránsito, cosa que todavía no ocurrió, pero también regular el tránsito en una zona bastante caótica de por sí. Por lo tanto, habrá que trabajar con el gobierno departamental y seguramente fue uno de los temas abordados en la reunión de hoy. Pero también fue consultada la ministra sobre otro de los asuntos que en algún momento el exministro Falero dijo públicamente, y lo dijo incluso con nosotros en el programa de la mañana, en 1 de la mañana, de que iba a quedar en carpeta y ya aprobado el doble carril o la doble vía, como se le dice comúnmente, que une la zona de Cuatro Bocas con la rotonda de acceso a Termas del Daymán. La ministra dijo que no hay absolutamente nada. Podrá ser un planteo, por supuesto que en el Ministerio de eso no quedó no hubo previsión presupuestal, tampoco definición de esa obra, nos enteramos porque lo informó el intendente Albizu, es parte de lo que conversaremos, ¿verdad? Sí. Pero lo que pretendemos es que el Ministerio efectivamente cumpla con el rol de definir cuáles son las obras estratégicas y prioritarias y bueno, analizaremos las posibilidades para este incendio. Nota al pie, la ministra dijo que no había nada en carpeta. Esto había sido una propuesta presentada por una empresa constructora privada que planteaba también llevar un caño de saneamiento, un caño madre de saneamiento que permitiera luego conectar a toda la localidad de La Chinita y de Daymán. Bueno, las declaraciones de la ministra es que el proyecto, al menos en la órbita del Ministerio de Transporte, no quedó. Con esta información vamos a hacer la primera pausa de esta noche. Ya tenemos a nuestros invitados. En unos instantes estamos de vuelta. Con el paso del tiempo, moverse también puede doler, pero también puede doler no moverse. Activate con Genacol, colágeno bioactivo con Aminoloc secuencial que absorbe 10 veces más rápido. Sin mezclas, sin vueltas, menos dolor, más libertad. Este invierno no pares, porque no todos los colágenos son iguales. Elegí el mejor. Genacol. Encontralo en tu farmacia de confianza. Este domingo 17 de agosto, Salto celebra el Día del Niño en diferentes barrios. Te esperamos desde la hora 15 en Plazoleta Estigarribia, Ceibal, Plaza Benito de Paula, Salto Nuevo, Plaza Flores, Cerro Baltasar Brum y Plaza de Deportes de Barrio Artigas. Habrá juegos inflables, personajes infantiles, música en vivo y mucha alegría para compartir en familia. Organiza Gobierno Departamental de Salto. Nueva Chevrolet S10 Z71 modelo 2026. Transmisión automática, 4x4, doble pantalla integrada digital, alerta de punto ciego y alerta de colisión frontal, cargador inalámbrico, tecnología OnStar, tapizado en cuero, cámara de reversa, llantas, barra antivuelco y lona marítima. Garantía 5 años o 150.000 kilómetros. Entrega inmediata. Te esperamos en Avenida Valle 2210. Chevrolet Salto. ¡Atención! ¡Atención! Es la prorrogación del cierre de invierno en Gati Barra do Quaraí.
Precios y descuentos imperdibles. Botas a partir de 525 pesos. Botas en cuero por solo 1.125 pesos. Botas pegadas masculino y femenino por 1.500. Línea infantil a partir de 375 pesos. Y ropas de invierno con hasta el 50% de descuento. Oportunidad única, solo hasta el domingo 17. Colonial presenta el nuevo dulce de leche repostero de 1 kilo. Un dulce de leche repremiado, re firme, re gluten free y por sobre todas las cosas, un dulce de leche re postrero. El dulce de leche que te faltaba para todos tus postres se suma a nuestra familia. Porque en Colonial tenemos un dulce de leche perfecto para todas tus necesidades. Colonial, alimenta tu vida. Tiempos para mí. Masajes a 4 manos. Dale a tu cuerpo la importancia que se merece. Masajes profesionales 4 manos. Descontracturante, reflexología, reductor, linfático, piedras calientes, moxa, ventosas y vacuum. Mejora la circulación, aliviando el dolor muscular y la movilidad. Te esperamos en Tiempos para mí. Únicas en experiencia. Ya estamos de regreso, segundo bloque en esta noche de jueves. Vamos a hablar y a continuar debatiendo sobre las situaciones que se están dando en la Intendencia de Salto, sobre todo, o Gobierno de Salto, porque ahora cambió su denominación. Independientemente de ello, lo cierto es que hay incertidumbre y que hay muchas personas, sobre todo esas 292 personas, que están todavía a esta hora en la incertidumbre de qué va a ocurrir con ellas a partir de mañana o a partir del próximo lunes. Desde la Junta Departamental se ha abordado, se está trabajando en conjunto con el gobierno, buscando el diálogo para tratar de tender puentes y encontrar soluciones. Lo tenemos al edil Juan Pablo Roca, edil del Frente Amplio, que nos está acompañando. Juan Pablo, muchas gracias por estar. Sabemos que es una situación compleja la que se está viviendo y sabemos que están haciendo un seguimiento de cerca, ¿no?, de la situación. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Es un gusto estar en este ciclo. Evidentemente, no es una situación sencilla. Creo que es de las menos agradables, obviamente, para un comienzo de un periodo, en particular el legislativo, que es lo que corresponde a nosotros. A nosotros nos gusta un poco separar los tantos de este tema, porque creo que es un tema sumamente delicado. Creo que lo primero es la empatía y la solidaridad con las 292 familias que están atravesando una situación de incertidumbre, pero sobre todo el manejo que se dio a la situación no fue para nada el mejor.
entre la tensión, entre los mensajes que se den en redes sociales, que una comisión de estudio, que la presión que siente el gobierno de su núcleo más duro, de que tiene que tomar acciones con firmeza, hace que esta situación no sea la mejor, evidentemente, y creo que ponernos en lugar de esas personas, indistintamente de lo que voten, de lo que piensen, a qué sector responden, creo que lo primero y lo principal es la empatía hacia la familia, ¿viste? Porque al fin y al cabo el ingreso que tuvieron fue por una herramienta específica, puntual, que está en la administración pública. Y ahí viene la segunda parte. Creo que el sistema político en general, no importa del espectro político, derecha o izquierda, pero en particular la izquierda como Frente Amplio, y es una postura que tiene el Partido Socialista, al cual integro. Para que no vuelvan a ocurrir este tipo de cuestiones, tenemos que dar la discusión para que el ingreso a la función pública sea por sorteo, para generar mayores vínculos de estabilidad, evidentemente. No podemos sentar políticas de Estado y estabilidad en el gobierno departamental, porque pareciera un ciclo que se repite y que se va repitiendo. Ocurrió en 2014, 2015 y ahora vuelve a ocurrir 10 años después. Aunque hagamos las salvedades y las diferencias que pueden haber de situaciones, porque la situación económica era distinta, la situación de las designaciones eran distintas, pero sigue habiendo el mismo clima y la misma crispación, porque al fin y al cabo tenés dos partidos políticos, o mayoría y oposición, que tensionan un comienzo de un periodo y se dan estas situaciones. Entonces creo que indistintamente de las valoraciones históricas, tenemos que empezar a dar discusiones y sentar las bases para decir, bueno, ¿cómo podemos pensar un gobierno municipal a 30 años? Y no hay forma de no pensarlo si no pactamos ciertas cuestiones básicas. Todos los ingresos tienen que ser por concurso, por oposición y mérito. Un ejemplo. Si bien se empezaron a dar algunas reformas, porque por ejemplo los técnicos y los profesionales de intendencia son por concurso. Si bien ahora este gobierno no lo está cumpliendo, poquitos días de gestión ya no lo está cumpliendo. Por los ingresos que se han dado hasta ahora. Exactamente. Entonces, tenemos que generar un mecanismo y garantías legales que justamente permitan que se pueda construir un gobierno municipal a largo plazo y donde la estabilidad económica, la estabilidad laboral, sobre todo de los funcionarios, como vos decías al principio, o sea, estar hablando de que no hay certeza si se puede continuar la parte de obra, porque si toma una definición, parte de esos funcionarios son de ahí, es porque algo no se está haciendo bien claramente en esta toma de definición. Nosotros como Frente Amplio, el primer mensaje que dimos una vez de la derrota fue el de autocrítica, fue, por algo perdimos por la cantidad de votos que perdimos, vamos a escuchar a la población. El primer gesto que hicimos fue tender la mano de gobernabilidad. Ahora, nosotros estamos viendo en el gobierno departamental que asumió que tiene toda la legitimidad en votos y en aprobación de la aprobación. Le esperábamos otro tipo de actitud, me parece que la experiencia de la línea de crédito no fue buena, ahora la experiencia que se está tomando con esto no es buena y sobre todo mensajes contradictorios. La excusa de la situación económica, pero están habiendo designaciones directas en paralelo. Entonces, hay contradicciones y creo que eso no le hace bien a la política en general. Es la segunda vez que manejás eso de las designaciones directas. ¿Qué información tienen ustedes o qué es lo que está preocupando con los ingresos? Nosotros tenemos dos caminos. Uno legal, que nos corresponde por la Constitución. Yo ya hice un pedido de informe, todavía no me están respondiendo. Va lento, se ve que es difícil. ¿Pero están dentro del plazo? Están de momento dentro del plazo. Hicieron una consulta y eso extendió el plazo. Entonces, me guardo mis valoraciones, estoy a la espera de lo formal, pero en paralelo nosotros vamos recabando obviamente información, nos llega información y sabemos que se están dando designaciones directas, se están dando cuestiones vinculadas a monotributos, se están dando cosas como por ejemplo designaciones directas en sector profesional o técnico, que se supone que eso por convenio colectivo no se debería hacer. Entonces se están dando situaciones en paralelo que hacen una contradicción con el mensaje que quieren dar, un mensaje de que están en una crisis, pero después que dimos el debate público ya dejaron de hablar de crisis, sino que eran dificultades o le cambiaron los sinónimos y ahora se está buscando la excusa porque la realidad es que armaron una comisión que lo que va a armar es un informe con una excusa para poder tomar una decisión que es una decisión estrictamente política, no se condiciona con la situación económica de la Intendencia, porque aparte quienes conocen la gestión saben que la Intendencia tiene un ciclo de renovación de funcionarios, que se da por jubilación, por lo que sea, y es un número muy alto de funcionarios que se renueva año. Entonces, si realmente quieren dar una señal, no es esa, no es dar justicia, como eso, entre comillas, obviamente, de su visión, pero en paralelo estoy metiendo designaciones. Me parece que no es un mensaje positivo para la población. Más allá de que el gremio ADEOMS quiere tratar de sacar el aspecto político de por medio, está claro que
y por lo que ha manejado incluso el propio intendente, de estas 292 personas que quedaron o que adquirieron la estabilidad laboral con este último convenio colectivo, muchos de ellos ingresaron casi al final del periodo de Lima y muchos de ellos estaban directamente identificados con el propio Lima y con sectores de Lima. Si viene un informe mañana de jurídica, que todo indica que va a ser mañana viernes, y justifica que esas personas ingresaron fuera de lo que está estrictamente reglamentado, ¿ustedes van a apoyar la decisión que se tome por difícil que sea? Nosotros tenemos que, evidentemente, estamos en la espera de cuál es el informe jurídico. Eso está clarísimo. Nosotros, el informe va a estar. Exactamente. En teoría el informe va a estar. Tiene que haber un informe porque, para poner un poco de contexto a la audiencia. Cuando se hace una destitución, evidentemente vos tenés, por ejemplo, el famoso artículo 18 del presupuesto de Germán Coutinho, que por un sumario y un proceso administrativo fundamentado por el intendente, se destituye a alguien, eso pasa por la Junta, y si la Junta pasa un plazo, esa persona es destituida. Ahí tenés un procedimiento. Después tenés otra que es por el vencimiento de un contrato. Exacto. Ese es el más convencional. Se acuerda un plazo, se vence el plazo, no se renueva y se hace un ceso. Pero esta situación es distinta, porque tenés un artículo del presupuesto quinquenal que tiene fuerza de ley, que reconoce a las negociaciones colectivas y aquellas negociaciones que están firmadas en el Ministerio de Trabajo como fuente de derecho. Pero que ahí tenemos un matiz, por lo menos con la interpretación que se le intenta dar a ese artículo. Cuando vos generás un convenio colectivo y hay X cantidad de funcionarios, saquemos estos 200 unidos, pensémoslo en términos generales, vos no estás creando nuevos cargos, vos lo que estás es generando un proceso de garantías a esa persona que cuando se dé el nuevo presupuesto quinquenal hay que crear las vacantes y ahí recién se hace la presupuestación. Pero tiene que cumplir un paso previo, que es la antigüedad de años, y después recién se genera en el presupuesto quinquenal la vacante para esa persona, la estabilidad. No es que automáticamente un bolsón de trabajadores, porque está en un convenio colectivo, está firmado, automáticamente tiene la estabilidad. Eso tampoco da el derecho a cesarlos, porque sí, sino que tienen ciertas garantías. Exactamente. Lo que se hace con el convenio colectivo es eso, pero no en ningún momento se firmó el convenio y ya hay una presupuestación o una cierta permanencia, sino que lo que se hace es generar un derecho a ese trabajador, pero después hay todo un proceso administrativo que pasa a la Junta Departamental, obviamente la Intendencia tiene que crear, enviar a la Junta esas vacantes, hay todo un proceso de negociación, es mucho más complejo que como se lo presenta hoy en día, obviamente por los tiempos, los tiempos a veces son difíciles, son tiranos para poder explicar estas cuestiones, pero evidentemente, por eso nosotros estamos a la espera, obviamente, de qué va a pasar y las definiciones que hay que tomar, pero creo que desde el lugar nuestro, insisto, la empatía y la solidaridad con los trabajadores y desde el lugar que nos corresponde tratar de corregir para que esto no vuelva a ocurrir. Más allá de lo político, desde lo personal, ¿entendés que de todas formas se abusó de esa herramienta de ingreso directo? Creo que la herramienta tiene que ser revisada claramente. Creo que en general, yo saco salto en el Uruguay en general. Y las intendencias son prácticamente la entrada para la función pública, ¿no? Es la que más contrata gente. Entonces creo que desde lo personal hay que hacer una revisión general. Porque ¿qué pasa? Siempre es fácil un caso puntual y pareciera que es el único caso, pero vos haces una revisión a lo largo de la historia y te das cuenta que en las distintas administraciones en Salto, pero después en lo demás del país, se da, porque primero que nada no es ilegal. Entonces lo que hay que pensar sí, y es lo que nosotros queremos dar como mensaje, el aprendizaje tiene que hacerse con los hechos. No me sirve nada que yo venga a un programa o que salga en un discurso político a decir no, tiene que ser todo por concurso, pero después si yo estoy como edil y no presento una propuesta para regularlas, para limitarlas, no se condice con la coherencia discursiva. Entonces, también hay que decirlo, el Frente Amplio en la primera administración del doctor Andrés Lima se presentó un proyecto para limitarlas a un 5% del total de la plantilla. No tuvo los votos, ni de los blancos ni de los colorados. El Frente Amplio quedó en minoría, que fue cuando perdió la mayoría en ese periodo, que quedó con... Exactamente, que quedó con muy poquitos ediles, quedó entre 8 y 9 ediles más o menos el Frente Amplio en ese periodo. Pasó de tener la mayoría a tener 8 o 9 ediles en total. Entonces, los antecedentes que el Frente Amplio intenta corregir y que intenta limitar las designaciones directas, hay antecedentes. Lo que pasa es que no ha habido los votos para poder lograrlo. Nosotros en esta instancia, si bien somos minoría, vamos a intentar promover justamente este cambio cultural, porque entiendo de que, como dice el refrán, un hombre no se baña 2 veces en el mismo río. Creo que también tiene que haber un proceso de aprendizaje. También es cierto que cada uno es hijo de su tiempo, obviamente. Hay herramientas que tienen mayor legitimidad, mayor fuerza en un lapso de tiempo. Creo que hay
situaciones que te permiten reflexionar, que te permiten corregir y que te permiten, bueno, esta es una oportunidad. Me cuesta creer que nos van a dar los votos para poder corregir eso porque están haciendo designaciones en paralelo que se están dando esta discusión. Se están dando compensaciones a funcionarios en paralelo. Entonces, se están dando ciertas acciones que te dan contradicción con el mensaje que se quiere dar vinculado a esas designaciones directas. Entonces, creo que el rol que nos corresponde a nosotros desde el Frente Amplio, desde los ediles, es tratar de pregonar con el ejemplo para tratar de corregir y bueno, si no será esta oportunidad, será para el próximo periodo tratar de ser gobierno y tratar de corregir. Pero creo que se tiene que dar desde el ejemplo esa situación. Independientemente, Juan Pablo, de qué se está discutiendo a nivel de la capital del país y a nivel del Legislativo Nacional, convertir esto en ley sería justamente con otro peso. Pero sin importar lo que ocurra en Montevideo, entienden que la discusión se tiene que dar a nivel departamental y convertirse en decreto, y en caso de que no sea ley nacional, que sí se aplique para Salto y que sea de alguna forma el ejemplo del Uruguay. Exacto, pero acá hay que tener en cuenta, como todas las cuestiones vinculadas a lo legislativo, siempre hay más de una biblioteca. ¿Por qué también es importante la discusión departamental en términos jurídicos? Te doy un ejemplo. El Parlamento va hacia una línea. El Congreso de Intendentes le dice, la Constitución dice que es inconstitucional. Es inconstitucional, puede ser inconstitucional porque se violenta la autonomía de las intendencias. Quienes legislan este tipo de cuestiones en los departamentos son las juntas departamentales. Entonces, está bien el camino nacional, se puede correr el riesgo de la inconstitucionalidad, eso es verdad. La Constitución es bien clara, las intendencias tienen una autonomía que no se puede. ¿Por qué cuando se hacen acuerdos de SUSIBE sí o sí las juntas departamentales tienen que ratificarlo? Por más que el Congreso de Intendentes se ponga de acuerdo, si la Junta Departamental no lo ratifica, esa ley no tiene peso. Nosotros todos los periodos, cuando vienen los decretos de SUSIBE que se hacen acuerdos a nivel nacional, los tenemos que ratificar, nos guste o no. Entonces sería como anticiparse a lo que puede ocurrir a nivel nacional y decir, bueno, ya lo discutimos, ya nos pusimos de acuerdo, logramos justamente el diálogo necesario para tratar de aprobarlo cuanto antes. Exactamente, entonces creo que viene un poco por ahí y también entender eso, decir, bueno, porque la discusión a veces es política, sí, pero también hay que entender de que hay cuestiones vinculadas al legislativo, que las normas son lo que el norte, la guía. Vos podés tener la intención política, pero la Constitución es la que pone las reglas de juego y uno tiene que ser celoso en respetarla. Entonces, si sabemos que esa ley puede tener ese tipo de dificultades, bueno, demos también la discusión en los departamentos para ver que se puedan generar ciertos consensos para ciertas limitaciones. Y creo que eso también tiene un valor importante en la comunidad. Dar la discusión pública, no desde un revisionismo de un pase de factura, porque si empezamos con el pase de factura, todos tienen designaciones directas en sus gestiones, todos los partidos políticos tienen. Entonces lo que hay que hacer es qué proyección tenemos futuro, porque si empezamos a revisar, es la misma discusión constante hace 10, 15 años. ¿Qué gobierno tuvo más o menos designación directa? ¿Qué departamento tiene más o menos designación directa? Ahora, ¿quién está dispuesto a discutir a futuro? Bueno, vamos a hacer de forma gradual, vamos a hacerlo de una, la limitación, ¿cómo lo vamos a hacer? Creo que eso sí es un mensaje mucho más maduro políticamente y mucho más responsable hacia la población. ¿Estás preocupado por las finanzas de la Intendencia con ese déficit acumulado que superó los 2.000 millones de pesos? La finanza de la Intendencia claramente es un tema importantísimo, por algo ya van 2 periodos consecutivos que integro la Comisión de Hacienda y Presupuesto, porque justamente es uno de los temas que más me interesa. Indistintamente de quién es el gobierno hoy, yo tengo como una visión de que este periodo tiene que ser de transición. ¿Por qué? Porque es el periodo que finaliza el fideicomiso de MAN. Y es el periodo que tiene la posibilidad de estabilizar y de continuar algunas cuestiones que entiendo que estaban bien y corregir algunas cuestiones que no se hicieron de forma correcta en el periodo anterior. ¿Cómo cuáles? Vos tenés, por ejemplo, voy por las buenas y voy por las otras. Por ejemplo, si vos mantenés una regla 1-1, ingreso y egreso, te permite lo que se logró en este periodo, que el déficit esté contenido, porque hay que entender de que el déficit crece porque los intereses que se van actualizando del fideicomiso de MAN, que ocupa más o menos un 60% de la deuda total de la Intendencia, va aumentando. Indistintamente del gobierno, eso pasa porque es matemática pura. Las tasas de interés funcionan así y tienen ese juego. Entonces yo creo que si se logra mantener esa estabilidad que está establecida en el presupuesto, de una regla 1-1, las limitaciones, regla de cuánto funcionario egrese, tantos van a ingresar, y ni que hablar si se puede hacer por sorteo,
creo que eso genera ciertas condiciones para poder generar limitantes. Y también establecer ciertas reglas, decir, bueno, el rubro cero no puede superar el 60% o el 55%, lo que se pueda acordar. Hay cuestiones básicas que tienen que estar vinculadas, obviamente. Creo que ese tipo de cuestiones, bueno, no refinanciar el fideicomiso de MAN sería una buena señal. Terminar estos 5 años creo que sería una muy buena señal. Apretando el moño, ¿no? Porque realmente eso es el presupuesto de un mes de la Intendencia. El pago de cada cuota del fideicomiso. Exactamente. Cosa que yo corregiría, que lo dije cuando fue la línea de crédito, me hubiera gustado que la línea de crédito no se use como un financiamiento a medio término para salarios, sino que esas líneas de crédito vinculadas a drogas, y tenés una autocrítica, por ejemplo, me hubiera gustado que tenga impacto en obras, por ejemplo. Son 300 millones de pesos, es casi un fideicomiso de MAN, una cuota de un fideicomiso de MAN. O sea, vos tenés 2 meses ahora. Si bien lo vas renovando, ese monto va creciendo en proporción. O sea, yo estipulo más o menos que va a estar en la próxima renovación, al finalizar el quinquenio, en el próximo gobierno, en torno a los 500 millones de pesos. Es mucha plata. Obviamente nadie lo va a pagar al contado. Eso se va a ir renovando y parece un plazo fijo. La deuda va aumentando. Exacto, y eso parece un plazo fijo. Entonces me parece que ese tipo de cuestiones tenemos una linda oportunidad también de sentar acuerdos de política de Estado. El gobierno nacional, el Estado a nivel nacional, por ejemplo, vos tenés pautas básicas que no importa si es blanco, colorado, frente amplista, en la gestión. Vos decís, bueno, de acá a acá son los límites para tomar medidas económicas, en la macroeconomía, en la emisión monetaria, tasa de interés, ¿se entiende? Ese tipo de cuestiones. Si te pasa esta línea, en general hay un consenso que está mal. A nivel departamental no existe eso. No existen pautas básicas que diga, bueno, de acá a acá sabemos que la gestión tiene una estabilidad. Si te cruzas para acá, no está bien. Hay señales de alerta. Hay señales de alerta. Eso no tenemos hoy en día. Lo que sí tenemos es una permanente discusión y una permanente revisión histórica de quién se equivocó más en vez de pensar a futuro. Y además lo que se da es que terminan enterándose tanto la opinión pública como los propios legisladores a plazo vencido, porque el presupuesto, la rendición de cuentas en realidad se entrega a mitad de año con un cierre al 31 de diciembre del año anterior. O sea, son casi 6 meses después, más de 6 meses. Exacto, y todavía cuando se dan los periodos de transición te queda también ese tipo de cuestiones. Hay que pensar en mayores cuestiones vinculadas a la auditoría, en transparencia. Creo que hay muchísimo para hacer en los gobiernos municipales y creo que también yo lo destaqué el periodo pasado porque se empezó a dar un recambio generacional en la política, yo lo veía en los distintos partidos políticos. En esta Junta Departamental se profundizó eso, hay mucha gurizada nueva y que creo que viene con cierta descontaminación de ciertas ideas. Y creo que eso también permite generar buenos consensos. Yo pongo la confianza de que eso también se puede trabajar desde ahí, bueno, desde el lugar que nos ocupa obviamente nosotros de la oposición y de la experiencia que tuvimos en el quinquenio pasado, bueno, tratar de trasladarlo ahora y bueno, ver si podemos construir esos consensos para una mejor gestión. Juan Pablo, muchas gracias por estar. Quedaron varios temas en el tintero, pero no faltará oportunidad de que estés por acá de vuelta. Te agradezco, Rodrigo, la oportunidad y como siempre estamos abiertos a todo el intercambio. Nosotros vamos a hacer la última pausa de esta noche y en unos instantes estamos de regreso. Este domingo 17 de agosto, Salto celebra el Día del Niño en diferentes barrios. Te esperamos desde la hora 15 en Plazoleta Estigarribia, Ceibal, Plaza Benito de Paula, Salto Nuevo, Plaza Flores, Cerro Baltasar Brum y Plaza de Deportes de Barrio Ortigas. Habrá juegos inflables, personajes infantiles, música en vivo y mucha alegría para compartir en familia. Organiza Gobierno Departamental de Salto. Colonial presenta el nuevo dulce de leche repostero de 1 kilo. Un dulce de leche repremiado. Re firme. Re gluten free. Y por sobre todas las cosas, un dulce de leche re postrero. El dulce de leche que te faltaba para todos tus postres se suma a nuestra familia. Porque en Colonial tenemos un dulce de leche perfecto para todas tus necesidades. Colonial, alimenta tu vida.
Nueva Chevrolet S10 Z71 modelo 2026. Transmisión automática, 4x4, doble pantalla integrada digital, alerta de punto ciego y alerta de colisión frontal, cargador inalámbrico, tecnología OnStar, tapizado en cuero, cámara de reversa, llantas, barra antivuelco y lona marítima. Garantía 5 años o 150.000 kilómetros. Entrega inmediata. Te esperamos en Avenida Valle 2210. Chevrolet Salto. Tiempos para mí. Masajes a 4 manos. Dale a tu cuerpo la importancia que se merece. Masajes profesionales 4 manos. Descontracturante, reflexología, reductor, linfático, piedras calientes, moxa, ventosas y vacuum. Mejora la circulación, aliviando el dolor muscular y la movilidad. Te esperamos en Tiempos para mí, únicas en experiencia. ¡Atención! ¡Atención! Es la prorrogación del cierre de invierno en Gatti Barra do Quaraí. Precios y descuentos imperdibles. Botas a partir de 525 pesos. Botas en cuero por solo 1.125 pesos. Botas pegadas masculino y femenino por 1.500. Línea infantil a partir de 375 pesos. Y ropas de invierno con hasta el 50% de descuento. Oportunidad única. Solo hasta el domingo 17. Con el paso del tiempo, moverse también puede doler, pero también puede doler no moverse. Activate con Genacol, colágeno bioactivo con Aminoloc secuencial que absorbe 10 veces más rápido. Sin mezclas, sin vueltas, menos dolor, más libertad. Este invierno no pares, porque no todos los colágenos son iguales. Elegí el mejor. Genacol. Encontralo en tu farmacia de confianza. Último bloque de esta entrega de jueves 14 de agosto de Ver para Creer aquí en la pantalla del 5, también como siempre a través de todas las plataformas y todos los medios que reproducen esta emisión. Hablamos de uno de los temas centrales de esta jornada, más allá de la visita de la ministra de Transporte y Obras Públicas, pero es la situación de la conflictividad en la Intendencia de Salto. Conflictividad que no está declarada oficialmente, pero que sí, día a día y hecho a hecho, vamos viendo que las asperezas y las fricciones son cada vez mayores. A tal punto, informábamos al principio de este programa, que ADEOMS ayer se declaró en asamblea permanente y hoy ya tuvo una medida de paralización, si bien fue intempestiva, si bien fue relativamente corta, buscando algunas respuestas de parte de autoridades del gobierno departamental. Fueron finalmente recibidos por Alejandro Secco y recibieron ese compromiso de la actual administración de mañana a primera hora enviar la copia del informe que será adjuntado y entregado al intendente Carlos Alviso en las próximas horas al respecto de los 292 funcionarios. Este es un tema que, por supuesto, también trasciende lo netamente ejecutivo departamental y es un tema que ha sido de discusión en el legislativo y los ediles están haciendo un seguimiento y hay también una preocupación. Lo tenemos al edil Agustín Radesca de la Coalición Republicana que nos está acompañando. Agustín, primero que nada, buenas noches y muchas gracias por estar, por tomarte estos minutos. Lo primero que te quiero preguntar es, a raíz de toda esta situación que se está viviendo y lo mismo que le preguntaba a Juan Pablo, acá hay, por un lado, 292 personas que están hoy con la incertidumbre de qué puede pasar mañana con su trabajo, con su fuente de ingreso, y por otro lado está la postura del actual gobierno que ha sido muy firme en el decir, entendemos que lo que hizo ADEOMS con la pasada administración en el convenio colectivo no correspondía, lo vamos a revisar y bueno, están llegando casi que al final de ese camino. Rodrigo, primero que nada, agradecerte como siempre el espacio y la oportunidad de estar conversando con vos y con la audiencia. Y bien tenés razón en plantear esas preocupaciones,
porque se están viviendo momentos de muchas asperezas y donde nosotros, que somos, digamos, la clase política, tenemos que estar a la altura de circunstancias para demostrarles a la ciudadanía, por lo menos cuál es nuestro pensar y cuál es el actuar que nosotros creemos correcto, ¿verdad? Tú mencionabas esto que está aconteciendo con los 292 funcionarios que a nuestro entender son víctimas de la circunstancia, en el sentido de que por lo menos en lo que yo pienso, toda esta tramoya, toda esta enredadera que se hizo jurídica con los convenios colectivos, con el presupuesto, fue totalmente adrede, por supuesto, para decirle a esta gente que iban a tener cierta estabilidad o que iban a quedar presupuestados. Yo entiendo que se jugó con la necesidad y con los intereses de la gente, ¿verdad? Y a su vez se buscó limitar por una vía que no está contemplada la facultad ¿cómo decírtelo?, que tiene el intendente de cesar o hacer ingresar a las personas a la función pública, ¿verdad? Nosotros siempre fuimos muy críticos, no con la herramienta, como decía Juan Pablo, el edil que estaba acá, con quien tenemos una muy buena relación, trabajamos en la Comisión de Hacienda. ¿Qué pasa? Nosotros fuimos críticos con los abusos que acontecieron en cuanto al uso de la designación directa. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que durante el periodo de Andrés Lima, que en realidad fue un gobierno de la mano con ADEOM, por lo menos a nuestro entender, porque gobernaban juntos. Hubo 27 convenios colectivos firmados en 10 claramente, años, ¿no? Claramente. Y nosotros también entendemos que hubo también, que es otro tema que estuvimos trabajando en estos días, que es el abuso de las licencias sindicales, lo cual fue a diestra y siniestra que fueron utilizadas, fue un abuso total. Pero lo que se buscaba con esto era limitar la facultad discrecional que tiene el intendente de designar a personas y también de cesar a las mismas. Y nosotros entendimos que con toda esta enredadera jurídica, que a nuestro entender es totalmente nula, como varios de estos convenios, como los que fueron celebrados en el año preelectoral, como también los ascensos que se dieron en el año preelectoral, como también los ingresos que se dieron en el año preelectoral, son totalmente violatorios de nuestra Constitución de la República. Precisamente, si mal no recuerdo, no tengo la Constitución en mano, pero es el artículo 229 que lo prohíbe expresamente. Entonces, arrancando por ahí, se vulneran también un montón de principios como el principio de jerarquía de las normas. Asimismo, muchos de esos convenios no solamente adolecen de defectos de derecho, sino que también tienen muchos defectos de carácter formal, ¿verdad?, que no cumplen con los requisitos que exige la ley para que tengan validez. Entonces, digo, se está dando una situación muy compleja. Aún no entiendo el porqué del conflicto que está tratando de instaurar ADEOM, porque por el momento hay una comisión que está estudiando en conjunto con Jurídica y con el asesor jurídico del intendente, el doctor Héctor Ferreira, viendo qué se va a resolver con estas personas. Aún no se ha tomado una decisión y ya están intentando, como siempre los vimos, poniendo el palito en la rueda, ¿verdad? Sí, lo que declaran en realidad es que falta diálogo, que han consultado a las autoridades y no han obtenido respuestas claras. La falta de diálogo es una falacia que cae por su propio peso, porque el intendente lo que ha hecho es designar a un comunicador para que tenga estas instancias, que es Alejandro Seco, para que tenga las instancias con ADEOM, y las instancias han estado. O sea, se está tratando de engañar a la ciudadanía de que no hay una comunicación entre el Ejecutivo Departamental y el gremio. Es una mentira, porque ya han habido varias conversaciones con los actores de los mismos. Ahora, empezar con una conflictividad ya en los primeros 30 y poquitos días de gobierno puede marcar lo que puede llegar a ser el próximo quinquenio. Si hay una diferencia muy grande entre el gremio, por un lado, y el gobierno departamental, pueden haber muchas dificultades que al fin y al cabo van a repercutir en la población y en la ciudad. Quiero creer que no pase y que va a primar el bien común y el interés general de todos los salteños, porque por eso nosotros pedimos la confianza a la gente para poder hacernos cargo en estos 5 años, ¿verdad, Rodrigo? Y creo que de parte de ADEOMS, en vez de centrarse en lo que es la politiquería barata, deberían centrarse en cuidar el bienestar de todos los funcionarios públicos y no solamente de una facción determinada, como quedó demostrado en estos momentos, ¿verdad?
porque el discurso que dio Juan Carlos Gómez creo que fue ayer, si no me equivoco. El día del paro, exactamente. Sí, el día del paro, que fue el martes. Exactamente. Fue un discurso sumamente político, porque dice, esta coalición republicana, reaccionaria. Digo, yo entiendo que él muchas veces se confunde respecto a dónde está, no sé si está en la central del Partido Comunista o si está en la central de ADEOM, capaz que se le mezclan un poco los cables, pero acá en realidad, digo, lo que tiene que primar es el interés de todos los trabajadores, ¿verdad? Y no solo de su séquito, que lo respaldan, que como nosotros bien sabemos, muchos de ellos están identificados políticamente con su propia fuerza política. Por eso nosotros sostenemos que durante estos 10 años hubo un cogobierno de Andrés Lima de la mano del sindicato, que a la hora de ver que este gobierno no le da rienda suelta en todos los asuntos que ellos entienden, recurren a la conflictividad y dicen, no, es un gobierno reaccionario. No, es un gobierno que viene a aplicar la reglamentación vigente, que no les viene a dotar a ustedes de una discrecionalidad sumamente grande para celebrar convenios cuando se les plazca, ¿verdad? Otras intendencias han tomado decisiones similares, ¿no? De cesar a funcionarios, incluso que estaban hace más de 10 años, no nos vayamos mucho más lejos, el caso de Artigas, personas que tenían la calidad de contratado, pero que el intendente ahora, Emiliano Saravilla, tomó la determinación de cesarlos. No se generó un conflicto con el gremio, ni en Bella Unión ni en Artigas, pero la decisión fue tomada y la medida continúa. El intendente hizo uso de la facultad que el derecho le encomienda, ¿verdad? Que es la facultad discrecional de cesar dentro siempre de ciertos límites, ¿verdad? Ahora, ¿entendés por lo que decía Juan Pablo? Te consulto por esto, porque Juan Pablo decía que en el caso de que estos 292 funcionarios, todos ellos o algunos, sean cesados por el intendente, tendría que haber previamente un sumario y luego pasar a la Junta Departamental para que aprueben, porque ya adquirieron en realidad la característica de funcionarios contratados. A ver, que sean contratados es una cosa y que sean presupuestados es distinto, son dos calidades distintas. Son cosas distintas, legalmente son cosas distintas. Uno es amovible y el otro es inamovible. Únicamente puede ser cesado por ciertas causales determinadas expresamente por la Constitución, pasando previamente por el legislativo departamental. Si vos sos contratado, por lo menos a mi interpretación, más allá de toda esta artilugio jurídico que se quiso hacer con el presupuesto, yo creo que el intendente está dentro del uso de sus facultades, ¿verdad? Asimismo, ellos hablan de que ellos tienen derecho a la presupuestación. Ojo, porque siempre hablan del famoso artículo 38 del presupuesto, que es el que le reconoce carácter de fuente de derecho a los convenios colectivos. Eso es una cosa. Sí. Nunca menciona Juan Carlos Gómez el artículo 35. ¿Qué dice? El artículo 35 te dice que para que vos adquieras el derecho a la presupuestación, vos tenés que ser contratado con carácter definitivo, ¿verdad? Para ser contratado con carácter definitivo, vos tendrías que tener una contratación de 1 año y 6 meses para poder llegar a eso. Son los 18 meses, 3 contratos de 6 meses consecutivos. Efectivamente. Entonces, ojo, ¿cuántos de esos 292 cumplen con los requisitos que el presupuesto exige? Ni siquiera con el tiempo, seguramente, ¿no? ¿Me entendés? Sabiendo que gran cantidad de ellos ingresaron en esa calidad en el año preelectoral. Y por allí está la discusión central. Exactamente. Las licencias sindicales, ¿entendés que fue una buena decisión? Limitarlas, topearlas, porque Gómez decía que esto había sido un acuerdo de palabra con Germán Coutinho cuando era intendente de Salto, de dejar libertad de acción a los dirigentes sindicales para que se tomaran los días que entendieran necesarios y que ahora no se está respetando lo que establece la ley porque tendría que acordarse a través de un convenio colectivo. La última vez que se llegó a un acuerdo a través de un convenio fue en el año 2007 con ADEOMS y el intendente en aquel entonces Ramón Fonticiella, que adquirió carácter luego de decreto, porque la Junta Departamental lo refrendó, pero que luego fue derogado en el año 2014 y entienden que al haber derogado aquel decreto anterior cayó el convenio colectivo y que hoy no se está cumpliendo con lo que la ley establece. Bueno, nuestro entender, se puede tener la posición de que fue derogado o no derogado, pero ese convenio colectivo sigue estando vigente, ¿verdad? El que celebrado con el exintendente Ramón Fonticiella. Lo que está haciendo
este gobierno departamental es aplicar la reglamentación vigente. Sacó una resolución y acá no sucede como se vende a la gente por parte del sindicato, ¿verdad? Que se está tratando de coartar la libertad sindical, que se está realizando un atropello contra las libertades sindicales. En realidad lo que se está haciendo es aplicar una normativa que a nuestro entender sigue vigente, bien, y para evitar ciertos abusos. Yo conversaba con algunas autoridades de la Intendencia, los cuales me decían que en ciertos meses llegaban a hacer uso de más de 100 días de licencia sindical. Entre todos los dirigentes, ¿no? Entre todos los dirigentes. Pero ahora yo pregunto, como vos sos dirigente sindical y prácticamente no vas a tu lugar de trabajo, no tenés contacto con las personas dentro del ámbito laboral, yo pregunto, ¿cómo puede el dirigente sindical saber cuáles son las problemáticas que está viviendo, por ejemplo, la secretaria que le falta la lapicera si no va al lugar de trabajo hace prácticamente 15 años, como es el caso de Juan Carlos Gómez? Yo soy el presidente del sindicato. Bien, pero tú también sos funcionario público, tú también tienes un lugar de trabajo. ¿Por qué tenemos que hacer la excepción contigo si el resto de los más de 1.400, 1.600 funcionarios cumplen un horario laboral? ¿Es justo que ellos cumplan con las 8 horas y vos por ser el rey del circo o el presidente del sindicato tengas ese privilegio por encima del resto de los trabajadores? O sea que hay una desigualdad entre trabajadores acá. Sin pérdida salarial además, ¿no? Sin pérdida salarial. Vale decirlo porque lo consulté ante la duda y él mismo me lo confirmaba de que en realidad el gobierno, la Intendencia de Salto, le paga el 100% del salario al presidente porque así está establecido por la ley sindical, justamente. Además te agrego, salió una encuesta sobre la popularidad de la resolución del accionar que tomó el Ejecutivo Departamental encabezado por el doctor Carlos Albizu, y más de un 65% de la población estuvo sumamente de acuerdo con esa resolución. Esa es la encuesta que midió la reacción en redes sociales, ¿verdad? Efectivamente, 65%. Un 30% defendía, claramente son personas identificadas con el sindicato, y un 5% se abstuvo de participar. Exactamente. Brevemente, porque ya estoy sin tiempo, Agustín, pero Juan Pablo decía recién que hizo un pedido de informes porque entiende que la actual administración está haciendo varios ingresos por designación directa y que incluso están ocupando cargos técnicos cuando tendrían que hacerlo por concurso o sorteo. ¿Qué tienen ustedes de información al respecto? A ver, como te lo dije anteriormente, la designación directa es una facultad que tiene el intendente. Lo que nosotros siempre fuimos críticos fue de los abusos. A nuestro entender, cada intendente que ingresa tiene que gobernar con su equipo y con su gente de confianza. Si nosotros entendemos que en algún momento hubo un abuso, como fue el abuso exagerado, hipertrofiado que hubo en estos 10 años, donde ingresaron más de 800 personas a través de designación directa, algunos también por contratación de servicios a través de la figura del monotributo Mides y de BPS, algunos por cooperativas de trabajo. Bueno, nosotros desde el Legislativo Departamental vamos a cumplir con el rol que la Constitución nos brinda, que es de controlar y solicitar las explicaciones al caso. Bien, por eso mismo yo creo que el actuar de este gobierno departamental, por lo menos en este costoso arranque que va teniendo, porque nos topamos con una situación económica que yo creo que Juan Pablo capaz no vio la misma numeración, es catastrófica, tiene derecho a gobernar con su gente de confianza. Incluso gobernamos con alguien de confianza de la administración saliente, que es la contadora Berme, para hacer una transición más efectiva, quien tiene un muy buen relacionamiento con ciertos acreedores de la Intendencia, y eso facilita un montón de articulaciones para poder gobernar y salir adelante de esta situación compleja que estamos viviendo. ¿Crisis económica? Sí. 2.000 millones de déficit acumulado. Hay 800 millones en obligaciones impagas a acreedores. Hay una empresa chilena de iluminaria a la cual se le deben más de 18 cuotas impagas. Entonces, dejemos iniciar a este gobierno, que creo que viene iniciando bien, revitalizando obras, recuperando el sistema de recolección, revitalizando los servicios públicos, la iluminaria. Entonces creo que viene haciendo un gran trabajo con el poco margen que tiene, ¿verdad?
tuvimos este encontronazo porque tuvimos una rendición de cuenta parcial y no sabíamos de la existencia de esta línea de crédito que tuvimos que votar en la Junta Departamental, porque si no nos ejecutaban la garantía del 214, que son los recursos que destina el Gobierno Nacional mes a mes. Y no se pagaban los sueldos. Y no se pagaban los sueldos. Entonces, nosotros tenemos la intención de seguir gobernando, porque este es un gobierno que se va a caracterizar por tomar acciones y las viene tomando y viene dando muy buenas señales a la ciudadanía. Esto de las designaciones directas es algo que es algo de cuestión lógica. Vos, cuando necesitas un abogado de la asesoría jurídica, vos lo designás por la celeridad y por la economía en términos de tiempo, vos lo designás directamente, porque si vos tenés que llevar a cabo el concurso, tenés que publicar las pautas, tenés que esperar a que se haga el sorteo, después cumplir con todos los pasos determinados, te va a llevar un montón de tiempo y vos tenés que tomar un montón de acciones con la mayor prontitud posible. Por eso mismo nosotros no hemos criticado las designaciones directas de este gobierno. Porque tienen que estar dentro del efectivamente, y creo también, y esto lo digo, que en cada dirección hay personas idóneas. En urbanismo, Federico Villar; en obra pública, el ingeniero civil; en Hacienda, Nicolás Irigoyen. Hay gente que realmente está capacitada, que se preparó toda su vida para estar dentro de esos lugares, o por lo menos estar a la altura de las circunstancias, por lo menos en este tiempo, y llevar a cabo una buena prestación de servicio. Agustín Radesca, muchas gracias por estar. Muchas gracias a vos, Rodrigo. Nosotros nos vamos despidiendo, como siempre, hasta dentro de 7 días, el próximo jueves, agradeciéndoles a ustedes la preferencia. También a Invencible, que me viste jueves a jueves. Recuerden, feria en Washington Beltrán con grandes descuentos y además descuento del IVA hasta el próximo sábado inclusive. Aprovechar las promociones. Este fin de semana, este domingo, Día de la Niñez, además, o Día del Niño. Algunos están en contra de llamarlo así, pero bueno, oficialmente así lo convocaron. Así que aprovechar y comprar los regalos para los más chiquitos. Será hasta el próximo jueves.